Tiraron algo. Eso se ve. Positivo. ¿Se está viendo la página que estábamos viendo? La guía de ejercicio. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ok. Ya. Le pusiste compartir. Entonces, esto es un tanto difícil de entender, pero ¿lo entendieron o no? Los análisis, es decir, todos los nutrientes están en base en materia seca. 100% de materia seca. Todo esto. Eso es lo que está diciendo el encabezado, eso es lo que dicen muchos encabezados de tablas. Una duda, ¿estás compartiendo el PowerPoint o no? No es PowerPoint. Sí, el Word. Sí, ya. Entonces, los análisis están hechos base en materia seca, pero nos indican aquí la materia seca original del producto analizado, pero están expresados base en materia seca, porque eso es lo que dice. Está un poquito para acomodarte una cosita. Esto lo achicamos porque si tú necesitas, y aquí vamos a habilitar el chat. Ya. Espérate, aquí estaba. ¿Sabe lo que dice el inicio del encabezado de un análisis, ya? Si aquí no es 100%, significa que eso es porque, si dice eso, es porque aquí están diciendo la materia seca original, pero estos valores son base materia seca. Entonces tenemos avena forrajera, tenemos maíz, que tiene también base materia seca todos estos resultados, pero originalmente tenía un 89,5% de materia seca. Y raps afrecho, 90% de materia seca. Ya, y la pregunta era entonces, ¿a qué grupo corresponden según la clasificación de los alimentos? De lo que habíamos visto antes, si es un voluminoso o es un concentrado energético o un concentrado proteico. Nos fijamos primero en fibra cruda. ¿Mayor o menor a 18? Mayor. Por lo tanto, es un alimento voluminoso. Alimento 2. Profesor, Fibra cruda. ¿Sí? en ese caso la justificación sería porque la fibra cruda es mayor al 24%, o sea, No, 18%. porque es mayor a 18%. Por eso, esa es la justificación, Sí, no hay que escribir más. No, esa es la justificación, ese es lo que hace la separación. Ya, acá en el maíz, fibra cruda, menor a 18%, por lo tanto es concentrado. Entonces, ya que es concentrado, tenemos que definir energético o proteico. Vamos a ver la proteína, 8%, mayor o igual a 20%, pero, sí, menor, por cierto, 8 nomás. Menor. Por lo tanto, es un concentrado energético. Claro. Por lo tanto, tendría que tener un alto nivel de extracto no nitrogenado, porque esto corresponde al almidón, que es lo que le da la energía al maíz. Aquí está, 78,5. El RAPS, afrecho de RAPS. Nos vamos entonces, fibra cruda, mayor o menor a 18%, menor. Por lo tanto, es concentrado. Nos vamos a la proteína, mayor o menor a 18 a 20, Mayor. es 20 también, 20. Es mayor, por lo tanto es un concentrado porque tiene menos de 18% de fibra y es proteico porque tiene más de 20% de proteínas. Eso es lo que hay que hacer. Entonces tienen que empezar a ver ahora a los alimentos con estas categorías. Y lo que están comiendo ustedes, ojalá también, ya es que estoy comiendo aquí. Este es un concentrado voluminoso. Si es ensalada, va a ser voluminoso. Si es un granola, va a ser un concentrado energético, así. Y eso es lo que quiero que vean en la tarea que se les dejé para la próxima semana, que es una etiqueta de un animal que ustedes prefieran. Ya. Cuarto, se envió a un laboratorio 2 muestras para analizar el contenido de proteína cruda, una de avena grano
y otra de vallica perenne. El laboratorio informó los siguientes resultados en base tal como ofrecido. Materia seca de la avena grano 90% y de la vallica 19,8%. Dice que las muestras las informó el laboratorio tal como ofrecido, es decir, considerando el agua. ¿Cuál de los dos insumos aporta mayor contenido de proteína cruda en base materia seca? Justificar la respuesta con cálculos. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Transformar estos resultados en base materia seca y ahí comparar. Por ahora, profe? ¿cómo? ¿Eso se ha sacado con la regla de 3? Claro, con lo primero que les enseñé en el PowerPoint tienen que hacer eso. Y si se recuerdan, la manera simplificada que yo trato de que lo aprendan, porque es más fácil, lo pueden calcular facilito, porque es el nutriente, y la pregunta es, multiplicado o dividido por la fracción de materia seca. Entonces aquí tenemos la avena grano, que tiene 90% de materia seca y la proteína es 10,5. Si yo lo expreso base materia seca, ¿va a ser la proteína mayor o menor a 10,5? Si le estoy quitando el agua, entonces va a estar más concentrada la proteína, por lo tanto va a ser mayor. Y si yo ocupo esto como fracción, la fracción de 90 sería 0,9. Siempre corro la coma 2 veces para acá porque es la división por 100. Entonces me queda 0,9. Entonces sería, para que sea mayor, tengo que dividir 10,5 por 0,9. Y eso sería el valor. Si ustedes tienen calculadora, anótenlo aquí, por favor. Me lo dictan para anotarlo yo. ¿Lo pueden hacer? ¿Quién lo tiene? 10,5 entonces dividido por 0,9. O bien hacen la regla de 3 simple. Tiene 10,5 cuando tiene 90% de materia seca, X con 100% de materia seca. Alguien que diga algo que lo calcule. 11,6, perfecto, Tatiana. Bien. Bien, Pamela. Ya, entonces si hacen lo mismo acá, la materia seca es 19,8, entonces yo corro la coma 2 veces para acá, me queda 0,198. 2,7 también es dividido por 0,198 y me va a dar aquí entonces el valor de... Profe, que por ejemplo ahí a uno le dio 11,6 y el otro 11,66. Ahí el valor no es 11,7 o se le coloca el 11,6 nomás. ¿Se aproxima o no se aproxima? Va a depender la exactitud con la que tenemos que trabajar, pero en este caso como que 10,6 como que le está quitando un poquitito de valor, queda más cerca o sea, de 11,6, 11,7 o 11,67 para ser más preciso, pero eso se va a decir en el momento, no es algo con un decimal normalmente está bien. Ya, entonces alguien lo hizo, este otro resultado sería 2,7 dividido por 0,198. ¿Ah? Pamela dice que es 13,6. ¿Están de acuerdo? Ya. En todo caso, ya aquí se ve que la vallica perenne aporta mayor cantidad de proteína cruda que la avena de grano. Se veía como que era diferente la cosa, pero era porque hay mucha diferencia entre la materia seca, ¿cierto? Hay mucha humedad en el caso de la vallica perenne y casi completamente seco la avena grano, ¿ya? Entonces siempre para comparar tienen que llevarlo a la misma base y esa base siempre va a ser base materia seca. ¿Está claro? Bueno, la última. Si una vaca requiere comer 20 kilos de vallica perenne de esta misma que estamos acá, tal como ofrecido, analizar la pregunta 4, ¿qué cantidad en kilo de pasto en base a tal como ofrecido debiera comer?
Si una vaca requiere comer 20 kilos de vallica perenne, no, esto es base materia seca. Sí. Aquí hay un error. Base materia seca. Eso tienen que arreglarlo ustedes en su guía que les envié. A ver, los cálculos para hacer una ración para animales se hacen en base materia seca, ¿ya? Entonces uno calcula los nutrientes, la cantidad que puede comer la vaca en base a materia seca y cuánto tiene de nutrientes, ya, y determinó entonces que con 20 kilos de materia seca es suficiente. Pero resulta que uno no le puede decir a la persona que atiende a los animales que le dé 20 kilos de materia seca, porque él no entiende eso. Entonces hay que decirle que le dé la cantidad de pasto equivalente a 20 kilos de materia seca, pero tal como está en el campo, es decir, tal como está ofrecida o base materia húmeda. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a poner los 20 kilos de materia, los 20 kilos de la vallica como si fuera el nutriente. Y sabemos que la materia seca, del tal como ofrecido, es 19,8. Entonces hacemos lo mismo que esto otro que hicimos acá, pero considerando que estos 20 kilos de materia seca serían los nutrientes y tiene que expresarlo base materia húmeda. Por lo tanto sería 20 dividido por 0,198. Por favor háganme este cálculo, Pamela, que tiene una calculadora ahí. Y eso sería lo que hay que darle de comer realmente a esa vaca, que para que pueda entender el que la atiende cuánto tiene que darle. ...101, perfecto, Pamela. Muy bien. Eso sería lo que tiene que comer la vaca del pasto como está realmente en el campo. Pero los cálculos uno los hace en el computador en base a materia seca. Eso es. Bueno, como nos quedan minutos, esto es todo lo que ustedes ahora, las explicaciones para que puedan elaborar bien esta guía, y después yo se las mando de manera correcta para que no tengan dudas al respecto y sacar los errores que hay aquí también. Bueno, eso sería, y pongámonos un poco de acuerdo con el trabajo que le estoy pidiendo para el próximo taller. Quiero que veamos este tipo de cosas en la etiqueta de un alimento. Esa etiqueta la recortan de los envases o bien la obtienen por internet nomás del alimento que ustedes, de la mascota que tengan o de algún alimento que quieran obtener nomás. Para ver la información que sale ahí, acuérdense que tiene que estar el análisis, dice normalmente análisis garantizado, y ahí aparecen entonces proteína 18, 25, mínima 22, máxima, cosas así, ¿ya? Eso sería una de las cosas que tiene que tener. El análisis, que en el fondo es el análisis proximal, que ellos se están comprometiendo. También tiene ahí los ingredientes que normalmente utilizados, dice. Y eso ya nos está indicando a nosotros de que están puestos de mayor a menor. Por ejemplo, dice maíz, harina, arroz, harinilla de no sé qué tal y así. Esas cosas son las que quiero que vayan viendo y que vayan viendo de si esos son concentrados energéticos, concentrados proteicos, para qué ponen ese tipo de cosas, ¿ya? Y también está para qué especie está destinado, la cantidad, en algunos sale la cantidad. Entonces con esa información nosotros podemos ahora empezar a calcular, porque no siempre traen la energía que tiene ese alimento por kilo. Entonces tampoco sale el extracto no nitrogenado, tenemos que ir haciendo cálculos para ir calculando la energía y para saber cuánto cantidad tenemos que darle al animal, a un animal,
que ustedes también van a elegir como para tener como base la energía, por ejemplo, la cantidad que tienen que dar. Entonces queremos sacar lo máximo de información de este alimento. Ya, otra cosa es con respecto a las calificaciones. Me llegó una información delante de don Francisco y me dice que hay que definir las fechas de las cátedras y de todo tipo de calificaciones. Entonces le voy a hacerlo y se los voy a enviar a ustedes para que tengan una idea de qué es lo que entra, qué es lo que hay que estudiar para tal fecha, que no va a ser sí o sí esa fecha, porque así como están las cosas pueden haber modificaciones, pero eso vamos a tener una idea más o menos para que no les choquen con otros ramos, para irnos, se los voy a mandar a ustedes primero y de ahí nos